31 de diciembre. Año Nuevo. Mientras medio México dormía la cruda o seguía celebrando con las obras del pozole, Omar García Harfuch estaba coordinando el operativo más audaz que se ha visto en Jalisco en los últimos 5 años. Porque lo que les voy a contar no es un cateo cualquiera. Estamos hablando de 200 elementos federales, estatales y militares rodeando una residencia de lujo en una de las zonas más exclusivas de Zapopan. Estamos hablando de túneles subterráneos, arsenales dignos de un ejército pequeño, y lo más importante, documentos que revelan una traición directa a Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Los mismos sicarios que reventaron el Lamborghini del Pouni hace apenas 3 días, creían que el Año Nuevo les había regalado un respiro. Pensaban que las autoridades estarían distraídas, que los festejos les darían tiempo para reorganizarse. Pero no contaban con que Harfuch no celebra cuando hay trabajo pendiente. Y vaya que lo había. Para quienes apenas se están incorporando a esta historia, déjenme ponerlos al día rápidamente. El 29 de diciembre, un convoy de sicarios emboscó a El Pouni mientras circulaba por una zona comercial de Guadalajara. La balacera duró varios minutos, dejó al comerciante muerto, a varios de sus escoltas heridos, y una escena que parecía sacada de una película de narcos. Su Lamborghini Urus naranja, valuado en más de 6 millones de pesos, quedó convertido en coladera. El Pouni no era cualquier comerciante. Detrás de su fachada de empresario exitoso del mercado de abastos, operaba como uno de los principales lavadores de dinero del CJNG. Facturaba millones, movía recursos, conectaba el mundo criminal con el empresarial. Era una pieza clave en el engranaje financiero del cártel. El 30 de diciembre, apenas 24 horas después del ataque, las fuerzas federales capturaron a los 28 sicarios responsables en un operativo nocturno en Zapopan. 18 fueron abatidos, 7 capturados con vida, el resto detenidos sin mayores complicaciones. Decomisaron 42 armas, 7 vehículos, y comenzaron los interrogatorios. Eso ya lo saben. Lo que no saben es lo que esos interrogatorios revelaron. Y eso es exactamente lo que les vengo a contar hoy, porque lo que descubrieron las autoridades en las primeras horas del Año Nuevo hace que todo lo anterior parezca apenas la punta del iceberg. Pero antes de entrar en los detalles del cateo, quiero pedirles algo. Si están viendo este video desde Jalisco, desde Guadalajara, desde Zapopan o cualquier parte de la zona metropolitana, déjenme un comentario diciéndome desde dónde nos ven. Me interesa mucho saber cuántos de ustedes están viviendo esto en carne propia, cuántos escucharon los helicópteros esa noche, cuántos vieron los retenes en las calles. Y si nos ven desde otro estado o incluso desde otro país, también comenten. Quiero saber qué tan lejos está llegando esta información porque casos como este nos afectan a todos, estemos donde estemos. Ahora sí, vámonos con lo que pasó el 31 de diciembre. Los interrogatorios a los sicarios capturados el 30 de diciembre fueron intensos. La fiscalía trabajó sin descanso, aprovechando que varios de los detenidos estaban dispuestos a hablar a cambio de consideraciones legales. Y lo que empezaron a soltar fue dinamita pura. Uno de los operadores capturados, un sujeto identificado como Jonathan N., alias El Mechudo, era más que un simple gatillero. Resultó ser el jefe de plaza de una célula operativa en la zona poniente de Zapopan. Y cuando las autoridades le mostraron las pruebas en su contra, el tipo decidió que su lealtad al cártel no valía 50 años de prisión. Lo que reveló El Mechudo fue escalofriante. El ataque contra el Pouni no había sido ordenado por los mandos superiores del CJNG. Había sido una operación orquestada por una facción disidente que estaba planeando algo mucho más grande, un golpe directo contra la estructura de poder del Mencho. El Mechudo dio nombres, direcciones, rutas de escape, y lo más importante, la ubicación de la casa de seguridad principal donde se coordinaba toda la operación. Una residencia de lujo en la colonia Puerta Plata, a menos de 15 minutos del lugar donde habían sido capturados la noche anterior. Cuando esta información llegó a Omar García Harfuch, eran las 10 de la noche del 31 de diciembre. Todo México estaba preparándose para recibir el Año Nuevo. Las familias cenaban, los brindis comenzaban, los fuegos artificiales ya iluminaban algunos cielos. Pero Harfuch no dudó ni un segundo. Según fuentes cercanas a la operación, el titular de seguridad reunió a su equipo de inmediato y dio una orden clara: si esperamos, los perdemos. Mañana a primera hora, entramos. La planeación tomó toda la noche. Mientras el resto del país celebraba, más de 200 elementos se preparaban para el operativo más importante del año. Fuerzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
elementos de la Guardia Nacional, gafes del Ejército Mexicano, y personal especializado de la Secretaría de Marina. El objetivo, una residencia de 3 niveles en una de las zonas más exclusivas de Zapopan. Una casa que, según los registros, estaba a nombre de una empresa fantasma vinculada con negocios de bienes raíces. Una fachada perfecta para lo que realmente había adentro. A las 5:47 de la mañana del 1 de enero, cuando apenas empezaba a clarear, el operativo comenzó. Imagínense la escena. Una calle residencial de alto nivel. Casas con jardines impecables, vehículos de lujo estacionados afuera, el silencio propio de una mañana de Año Nuevo cuando todo el mundo duerme la fiesta de la noche anterior. Y de pronto, sin previo aviso, camionetas blindadas bloqueando todas las salidas. Helicópteros artillados posicionándose sobre la zona. Francotiradores tomando posiciones en los techos cercanos. Y más de 200 elementos cerrando un perímetro que no dejaba ni una rendija de escape. Los primeros en entrar fueron los equipos de reacción rápida de la Marina. Rompieron la puerta principal con cargas controladas y en cuestión de segundos estaban dentro. Lo que encontraron superó todas las expectativas. La residencia no era solo una casa de seguridad. Era un centro de operaciones completo. En el primer nivel encontraron una sala de monitoreo con más de 20 pantallas conectadas a cámaras distribuidas por toda la zona metropolitana de Guadalajara. Estos tipos tenían vigilancia en tiempo real de avenidas principales, centros comerciales, edificios gubernamentales. Sabían exactamente quién entraba y salía de puntos estratégicos las 24 horas del día. En el segundo nivel, las habitaciones habían sido convertidas en dormitorios tipo cuartel. Literas, casilleros, un comedor improvisado. Había capacidad para alojar a más de 30 personas. Y por el estado de las camas y los restos de comida, estaba claro que había sido ocupado recientemente. Pero lo verdaderamente impactante estaba en el sótano. Un acceso oculto detrás de un librero falso llevaba a un complejo subterráneo que nadie esperaba encontrar. Un túnel de aproximadamente 80 metros de largo conectaba la residencia con una bodega abandonada 2 calles más adelante. El túnel estaba equipado con iluminación, ventilación y rieles para transportar carga pesada. Y la carga que encontraron ahí fue el decomiso más grande del año en Jalisco. Estamos hablando de 78 armas largas, incluyendo fusiles Barrett calibre .50, capaces de derribar helicópteros. 45 armas cortas de diversos calibres. 12 lanzagranadas RPG-7 de fabricación rusa. Más de 50.000 cartuchos de munición de diferentes tipos. 34 chalecos tácticos con placas balísticas de grado militar. Equipos de comunicación encriptada valorados en millones de pesos. Y lo más preocupante, 8 drones equipados con sistemas de liberación de carga, el mismo tipo de drones que el CJNG ha usado para lanzar explosivos en ataques contra rivales y autoridades. El arsenal era suficiente para armar una pequeña guerra. Y eso era exactamente lo que estaban planeando. Harfuch llegó al lugar pasadas las 8 de la mañana, cuando el operativo ya estaba asegurado. Las cámaras captaron el momento en que recorrió la residencia, inspeccionó el túnel, y revisó personalmente parte del decomiso. Su declaración fue contundente. Lo que encontramos aquí no es una casa de seguridad común. Es un centro de operaciones diseñado para desestabilizar no solo a Jalisco, sino a todo el país. Los responsables del ataque contra el ciudadano Alberto Valencia eran apenas la punta visible de una estructura mucho más grande. Una estructura que hoy hemos golpeado en su corazón. Y luego agregó algo que puso a temblar a más de uno. Los documentos que aseguramos revelan una traición en los niveles más altos del crimen organizado. Hay nombres, hay fechas, hay planes. Y les aseguro que cada uno de los involucrados va a enfrentar la justicia, estén donde estén. Ahora déjenme contarles lo que no ha salido en ningún medio todavía. Lo que mis fuentes me confirmaron apenas hace unas horas y que cambia completamente el panorama de este caso. Entre los documentos encontrados en el sótano había una carpeta con comunicaciones internas del cártel. Mensajes cifrados, reportes de movimientos, y lo más explosivo, evidencia de que la facción responsable del ataque contra el POUNI estaba planeando un golpe directo contra Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. No estamos hablando de una simple disputa territorial. Estamos hablando de un intento de derrocamiento. Un grupo dentro del propio CJNG había decidido que el Mencho ya no era apto para liderar la organización y estaban construyendo una alianza con células de Michoacán para tomar el control.
El Pouni, según estos documentos, era uno de los financieros de este movimiento sedicioso. Había estado desviando recursos, moviendo dinero hacia cuentas que no reportaba a la cúpula del cártel, y estableciendo contactos con operadores rivales. Cuando el Mencho se enteró, la orden fue clara: eliminarlo y mandar un mensaje. Pero la facción disidente se adelantó. Ejecutaron al Pouni ellos mismos para que pareciera un ataque ordenado por el Mencho y así generar caos interno. La idea era que otros operadores del cártel pensaran que el jefe estaba eliminando a su propia gente sin razón, sembrando desconfianza y preparando el terreno para su golpe. Lo que no contaban es que las autoridades iban a actuar tan rápido. Las capturas del 30 de diciembre desbarataron sus planes y el cateo del 1 de enero expuso toda la conspiración. La pregunta que muchos se hacen es obvia: ¿cómo es posible que una facción dentro del cártel más poderoso de México estuviera planeando derrocar a su propio líder sin que nadie se diera cuenta? Y la respuesta, aunque incómoda, es más simple de lo que parece, porque el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. El Mencho lleva años en la cima. Ha acumulado una fortuna incalculable, ha expandido el cártel a niveles nunca vistos, pero también ha generado enemigos. Enemigos afuera, sí, pero también adentro. Operadores que sienten que no reciben lo que merecen. Jefes de plaza que creen que podrían hacer mejor las cosas. Familiares que quieren su tajada del pastel. Esta fractura interna no es nueva. Las autoridades la vienen monitoreando desde hace meses. Lo que sí es nuevo es tener pruebas documentales de un intento de golpe. Y eso cambia el juego por completo, porque ahora el gobierno federal tiene cartas que puede jugar. Antes de seguir, quiero hacer una pausa y agradecerles por estar aquí. Sé que este contenido es pesado, que no es fácil de digerir, pero es importante que sepamos qué está pasando en nuestro país. Si les está gustando este video, si les parece que la información es valiosa, les pido que le den like. Ese botoncito de me gusta ayuda muchísimo a que el algoritmo muestre este contenido a más personas. Y si todavía no están suscritos, este es el momento. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un video nuevo. También quiero pedirles algo especial. Déjenme un comentario diciéndome qué opinan de todo esto. ¿Creen que el gobierno está haciendo lo correcto? ¿Creen que estas capturas realmente van a debilitar al cártel? ¿Desde dónde nos están viendo? Me encanta leer sus comentarios, y muchas veces de ahí salen ideas para futuros videos. Ahora sí, vamos con lo que pasó después del cateo. El operativo del 1 de enero no solo aseguró la residencia y el arsenal, también resultó en la captura de 12 personas que se encontraban dentro de la propiedad al momento del cateo. No eran gatilleros comunes. Entre los detenidos hay 3 sujetos que, según la inteligencia federal, ocupaban posiciones de mando medio dentro de la estructura disidente. Operadores con años de experiencia, con conexiones en múltiples estados, con acceso a recursos significativos. Uno de ellos, identificado como Ricardo N., alias el Contador, era precisamente eso, el encargado de manejar las finanzas de la facción rebelde. Las autoridades encontraron en su poder computadoras con registros de transacciones que suman cientos de millones de pesos. Transferencias a cuentas en el extranjero, pagos a funcionarios públicos, sobornos a elementos de seguridad. Una telaraña financiera que los investigadores apenas están empezando a desenredar. Otro de los capturados, un exmilitar identificado como Sergio N., alias el Sargento, era el encargado del entrenamiento y la logística operativa. Según los primeros reportes, este sujeto desertó del ejército hace aproximadamente 8 años y desde entonces ha trabajado para diversas organizaciones criminales. Su especialidad: convertir gatilleros improvisados en operadores con capacidades casi militares. Las declaraciones de estos detenidos están siendo procesadas en este momento. Y lo que están revelando tiene a las autoridades trabajando contrarreloj, porque hay indicios de que la facción disidente tiene células operando en al menos otros 4 estados: Michoacán, Guanajuato, Colima y Nayarit. Los documentos encontrados en la residencia abren líneas de investigación que van mucho más allá del narcotráfico tradicional. Hay evidencia de vínculos con funcionarios públicos de múltiples niveles. No solo policías municipales o estatales, que lamentablemente ya es algo esperado. Estamos hablando de funcionarios en posiciones de poder real. Personas que facilitan contratos gubernamentales, que otorgan permisos, que bloquean investigaciones. Hay registros de pagos a medios de comunicación. Sí,
Como lo escuchan. Pagos mensuales a periodistas y directivos de ciertos medios para garantizar coberturas favorables, o en algunos casos, para silenciar información comprometedora. Esto es dinamita pura porque implica que parte del aparato informativo del país está comprometido. Y hay algo más que las autoridades no han querido hacer público todavía, pero que mis fuentes me confirmaron: evidencia de lavado de dinero a través de equipos de fútbol de ligas menores. Sí, equipos deportivos que servían como fachada para mover recursos. Patrocinios falsos, traspasos de jugadores inflados, toda una estructura diseñada para blanquear millones. Esto va a tomar meses, quizás años en investigarse por completo. Pero el golpe del 1 de enero le dio a las autoridades un punto de partida que no tenían. Esta mañana, Harfuch ofreció una conferencia de prensa en la que amplió la información sobre el operativo. Sus palabras fueron claras. Lo que hemos descubierto en las últimas 72 horas representa una amenaza no solo para Jalisco, sino para la estabilidad del país entero. Una facción criminal estaba planeando una guerra interna que habría tenido consecuencias devastadoras para la población civil. Hoy podemos decir que esos planes fueron desarticulados. Cuando le preguntaron sobre la supuesta traición al Mencho, Harfuch fue cauteloso pero contundente. No voy a confirmar ni negar nombres específicos en este momento. Lo que sí puedo decir es que hay evidencia de fractura dentro de la organización criminal conocida como CJNG. Una fractura que vamos a aprovechar al máximo. Donde ellos ven caos, nosotros vemos oportunidad. Y luego lanzó una advertencia que parece dirigida tanto a los criminales como a los funcionarios corruptos. Los documentos que aseguramos contienen información sobre personas que creían estar protegidas. Funcionarios, empresarios, operadores de todo tipo. Que sepan que su tiempo se acabó. Las investigaciones ya comenzaron y van a llegar hasta las últimas consecuencias. La reacción del crimen organizado no se ha hecho esperar. Desde la madrugada del 1 de enero, las autoridades han detectado movimientos inusuales en múltiples puntos del estado. Caravanas de vehículos moviéndose en la madrugada. Casas de seguridad siendo abandonadas. Comunicaciones encriptadas que se dispararon exponencialmente. El CJNG está en modo de crisis. Y no es para menos. Perdieron un arsenal valorado en millones de dólares. Perdieron operadores clave con información sensible. Y lo más importante, perdieron el elemento sorpresa. Su plan de golpe interno quedó completamente expuesto. Pero hay algo más preocupante. Fuentes de inteligencia reportan que el Mencho habría ordenado una purga interna. Una cacería de traidores que podría traducirse en más violencia en las próximas semanas. Porque cuando un cártel empieza a sospechar de sus propios miembros, la paranoia se desata y los cuerpos empiezan a aparecer. Las autoridades están preparadas para esto. Harfuch ordenó refuerzos para toda la zona metropolitana de Guadalajara. Hay retenes en las principales carreteras. Patrullajes constantes. Vigilancia aérea las 24 horas. La orden es clara: contener cualquier brote de violencia antes de que escale. Déjenme explicarles por qué este cateo es tan significativo. En la guerra contra el narcotráfico, las capturas de sicarios son importantes pero no decisivas. Siempre hay más gatilleros dispuestos a tomar su lugar. Lo que realmente debilita a estas organizaciones es atacar sus finanzas, su inteligencia y su cohesión interna. Y eso es exactamente lo que logró el operativo del 1 de enero. Al capturar al contador, las autoridades obtuvieron acceso a la estructura financiera de la facción disidente. Pueden rastrear el dinero, congelar cuentas, identificar a los beneficiarios de la corrupción. Eso duele mucho más que perder 20 sicarios. Al asegurar el centro de monitoreo, cortaron los ojos del enemigo. Toda esa red de cámaras que les daba ventaja táctica ahora está en manos de las autoridades. Y mejor aún, ahora el gobierno sabe exactamente qué puntos consideraba estratégicos el cártel. Y al exponer la fractura interna, el gobierno sembró la semilla de la desconfianza. Ahora cada operador del CJNG va a preguntarse si su compañero es leal o es un traidor. Cada orden que baje del Mencho será cuestionada. Cada movimiento será sospechoso. Eso, en términos de guerra, es invaluable. El mensaje de este operativo es doble. Para el crimen organizado, el mensaje es claro: no hay día festivo que los proteja. No hay celebración que detenga a las autoridades. No hay escondite lo suficientemente sofisticado.
El Estado mexicano tiene la capacidad y la voluntad de golpear cuando menos lo esperan. Para la sociedad civil, el mensaje es de esperanza. Sí, la situación en Jalisco es grave. Sí, el CJNG sigue siendo poderosísimo. Pero también es cierto que se puede pelear, que se puede ganar terreno, que cada golpe importa. Porque detrás de las estadísticas y los decomisos hay personas reales. Las familias de Zapopan que pueden salir a la calle con un poco menos de miedo. Los comerciantes del mercado de abastos que quizás ya no tendrán que pagar cuotas a criminales que ahora están presos. Los niños que podrán jugar en parques que antes eran territorio de sicarios. Cada victoria, por pequeña que parezca, les devuelve un pedazo de normalidad. Y hablando de ustedes que me están viendo, quiero tomarme un momento para algo importante. Este canal existe gracias a ustedes. Gracias a los que ven los videos completos, a los que comentan, a los que comparten, a los que se suscriben. Sin su apoyo, nada de esto sería posible. Así que si todavía no lo han hecho, suscríbanse. Activen la campanita. Y compartan este video con alguien que necesite enterarse de lo que está pasando. Entre más seamos, más difícil será que nos ignoren. Y no se olviden de comentar. Quiero saber qué piensan. ¿Creen que el Mencho va a responder a este golpe? ¿Creen que la facción disidente está completamente desarticulada o todavía tienen cartas bajo la manga? ¿Desde qué ciudad o país nos están viendo? Esa información me ayuda muchísimo para entender a mi audiencia y traerles contenido que realmente les interese. Los 12 detenidos en el cateo ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Los cargos son múltiples: delincuencia organizada, acopio de armas de uso exclusivo del ejército, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y lo que resulte de las investigaciones en curso. Por la gravedad de los delitos y el arsenal encontrado, el juez de control determinó prisión preventiva oficiosa para todos los detenidos. No habrá libertad bajo fianza. No habrá arraigo domiciliario. Estos sujetos van a enfrentar el proceso desde una celda de máxima seguridad. Los abogados defensores ya interpusieron amparos, como era de esperarse. Pero las pruebas son tan abrumadoras que difícilmente lograrán más que retrasar lo inevitable. El contador, en particular, enfrenta cargos adicionales por lavado de dinero que podrían sumar hasta 40 años a su sentencia. Y si las investigaciones confirman su participación en otros delitos, estamos hablando de cadena perpetua efectiva. Harfuch ha sido claro: este caso será ejemplar. No habrá negociaciones, no habrá reducciones de penas, no habrá beneficios procesales. La orden es que todo el peso de la ley caiga sobre estos individuos. Lo que está pasando en Jalisco tiene implicaciones que van mucho más allá de las fronteras estatales. El CJNG es considerado por la DEA como la organización criminal más peligrosa del hemisferio occidental. Tiene presencia confirmada en más de 30 países. Mueve toneladas de droga hacia Estados Unidos y Europa. Y su capacidad de violencia es comparable a la de algunos ejércitos regulares. Debilitarlo en su territorio base, en Jalisco, es estratégicamente crucial. Y eso es exactamente lo que el gobierno federal está intentando hacer. Los operativos de los últimos días son parte de una estrategia más amplia. No son acciones aisladas ni reacciones improvisadas. Hay un plan, hay inteligencia acumulada, hay coordinación entre instituciones. ¿Será suficiente para derrotar al cártel? Probablemente no en el corto plazo. Pero cada golpe suma. Cada captura debilita. Cada decomiso reduce su capacidad operativa. Y cada fractura interna que se aprovecha los acerca un poco más a su eventual desarticulación. Los próximos meses serán definitorios. Con la información obtenida en estos operativos, las autoridades tienen la oportunidad de dar golpes mucho más certeros. Pero también hay que estar preparados para la respuesta. Porque el CJNG no se va a quedar de brazos cruzados. Y ustedes van a poder seguir todo esto aquí, en este canal. Mi compromiso es mantenerlos informados. Darles contexto que no encontrarán en otros lados. Ayudarlos a entender qué significa cada noticia más allá del titular amarillista. Cada vez que haya un desarrollo importante en este caso, voy a traerles un video. Cada captura, cada declaración, cada giro inesperado. Quiero que ustedes sean los primeros en enterarse, con información verificada y análisis de fondo. Así que no se despeguen. Suscríbanse si no lo han hecho. Activen las notificaciones.
Y estén pendientes porque este caso está lejos de terminar. Antes de cerrar, quiero dejarles una reflexión. El caso del Pouni, los cateos, las capturas, todo esto nos muestra una realidad incómoda pero necesaria de entender. El crimen organizado en México no es un fenómeno aislado. Está entretejido con el mundo empresarial, con el sistema político, con instituciones que deberían protegernos. Un comerciante del mercado de abastos puede ser un lavador de dinero. Una residencia de lujo en una zona exclusiva puede ser un centro de operaciones criminal. Un equipo de fútbol puede ser una fachada para blanquear millones. Esta mezcla tóxica de lo legal y lo ilegal es lo que hace tan difícil combatir al narcotráfico. No basta con atrapar sicarios. Hay que desmantelar redes completas. Hay que ir tras los contadores, los abogados, los empresarios, los funcionarios que hacen posible que todo esto opere. Es una tarea titánica. Pero los operativos de estos días demuestran que es posible. Que cuando hay voluntad política, cuando hay inteligencia de calidad, cuando hay coordinación entre instituciones, se puede golpear al crimen organizado en donde más le duele. Harfuch lo dijo mejor que nadie, donde ellos ven caos, nosotros vemos oportunidad. Y la oportunidad está aquí. La fractura interna del CJNG es una ventana que no se va a mantener abierta para siempre. Hay que aprovecharla ahora. Eso es todo por hoy. Les agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí. Son casi 30 minutos de video, y el hecho de que sigan viéndolo me dice que este contenido les importa. Eso significa muchísimo para mí. Si les gustó lo que vieron, ya saben qué hacer. Suscríbanse, denle like, activen la campanita, compartan este video con quien crean que necesita enterarse. Y no olviden dejarme un comentario diciéndome desde dónde nos ven. Me encanta saber que esta información está llegando a todas partes. Nos vemos en el próximo video.